En este momento de quietud y fe, elevamos un decreto de intercesión profunda, una oración que fusiona la protección inquebrantable del Salmo 91, la provisión constante del Salmo 23 y la victoria asegurada del Salmo 3. No estamos simplemente recitando palabras, estamos activando códigos espirituales que desmantelan el mal y establecen el reino de Dios en tu vida. Si tu alma se siente perseguida, si tu cuerpo ha sido invadido por la enfermedad, si sientes que tus enemigos se multiplican como dice el Salmo 3:1, hoy te recordamos que Dios es tu escudo, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Hoy decretamos que pasas de la angustia a la paz de las aguas de reposo del Salmo 23. Hijo e hija de la fe, para habitar en el lugar secreto del Salmo 91, primero debes decidir refugiarte bajo la sombra del Omnipotente de manera permanente. Este no es un lugar para visitar, es el lugar donde vives. Al unirse esta verdad con la soberanía divina del Salmo 3, establecemos que la saeta que vuela de día, la peste que camina en la oscuridad y los miles que caen a tu izquierda no tienen permiso legal para tocar tu puerta. El Señor es tu alto refugio, un castillo inexpugnable donde el mal pierde su fuerza. Según el Salmo 23, el buen pastor te guía allí, no para escapar del mundo, sino para ser fortalecido ante los angustiadores, mostrando que Él es tu refugio y tu fortaleza. Hoy, elevamos peticiones profundas por la sanación y la restauración celular total. Decretamos en el nombre de Jesús que todo lo malo se va de tu ser. Según el Salmo 23:3, Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Aplicamos este confortamiento a cada célula, cada tejido y cada órgano de tu cuerpo. Si la enfermedad ha querido amotinarse contra tu vida, si la fatiga o la degeneración celular han intentado tomar terreno, hoy el escudo del Salmo 3 te rodea. Mandamos que se detenga todo proceso de deterioro y que las aguas de reposo inunden tu sistema, restaurando la vitalidad que el Creador diseñó. Eres templo del Espíritu Santo, nada corruptible puede permanecer en ti. Quiero que escuches la historia de Julián. Julián era un hombre de 55 años que tras décadas de trabajo intenso recibió un diagnóstico médico devastador, una enfermedad autoinmune que estaba atacando su propio cuerpo. Se sentía perseguido por síntomas que se multiplicaban diariamente, como dice el Salmo 3. Él estaba en un valle de sombra de muerte, donde no veía salida. La desesperación y la escasez económica se amotinaron contra él. Se sentía como si los miles de problemas hubieran decidido rodearlo para destruirlo por completo. El giro sobrenatural ocurrió cuando Julián decidió dejar de ser una víctima y convertirse en un orador de decretos. Se encerró durante días a orar estos 3 salmos de manera continua. Entendió que, aunque sus enemigos, los síntomas, se multiplicaban, Dios era su escudo. Empezó a visualizar su cuerpo como la mesa preparada por el pastor en presencia de la enfermedad. Declaraba: Señor, mis células son herencia tuya, la saeta autoinmune pierde su blanco. El Salmo 91 se volvió su piel invisible. Se sentía cubierto por la sombra del Altísimo. Dejó de pedir por su enfermedad y empezó a pedir por su propósito, orando por naciones de sanidad. Un mes después, Julián regresó a su revisión médica. El especialista, estupefacto, no encontraba rastro de la enfermedad autoinmune. No había explicación médica para la regeneración de sus tejidos. No solo recuperó su salud, sino que su antigua empresa, al saber de su recuperación milagrosa, le ofreció un puesto como consultor internacional, abriendo puertas de provisión que él jamás imaginó. Su herencia se multiplicó. Julián aprendió que cuando te alineas con el decreto del Rey, la tierra tiene que entregarte tu herencia de vida y abundancia. Hoy, Él es un faro de esperanza para otros enfermos, demostrando que bajo el abrigo de la palabra,
Lo que estaba roto vuelve a ser glorioso. Señor de los ejércitos, en este instante de poder, presentamos las manos, los cuerpos y las mentes de cada persona que escucha. Bendecimos los diagnósticos, transformándolos en testimonios. Decretamos que no hay recesión que pueda tocar al Hijo de Dios que habita en el lugar secreto. Aplicamos la sangre de Cristo sobre cada diagnóstico de enfermedad. Si hay dolor, se va. Si hay inflamación, se rinde. Si hay fatiga, es reemplazada por el vigor del Espíritu Santo. Padre de las luces, rompemos hoy las ligaduras del miedo. Declaramos que los que se oponían a tu progreso serán como vasijas de alfarero desmenuzadas. Tu camino es libre, tu pastor es fiel y tu refugio es eterno. Camina hoy con la autoridad de un heredero de las naciones. No eres un accidente de la historia, eres un decreto de la gloria. Bajo esta primera parte, tu fe se levanta como una roca que ninguna tormenta puede conmover. Estás plantado, estás ungido y estás profundamente protegido. Avanzamos en esta frecuencia de poder absoluto. Escucha lo que el Salmo 3:3 proclama sobre tu realidad actual. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta no es una protección parcial, es una esfera de fuego que te rodea por completo. Al unir esta verdad con el Salmo 91:4, donde se nos dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, comprendemos que tu seguridad no es un concepto, sino una presencia tangible. El buen pastor del Salmo 23 no solo te guía, él se interpone entre tú y el peligro. Hoy decretamos que toda cabeza que estaba inclinada por la vergüenza, el cansancio o la deuda es levantada por la mano poderosa del Rey. En este segundo nivel de intercesión, levantamos una petición ferviente por la restauración química y biológica de tu ser. Si el terror nocturno del Salmo 91 se ha manifestado como ansiedad, insomnio o desequilibrios hormonales, hoy aplicamos el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Decretamos un sueño profundo y reparador. Ordenamos a tu sistema nervioso que se rinda ante la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la regeneración celular ocurra mientras descansas. Declaramos que todo veneno emocional, toda raíz de amargura y toda toxina ambiental son expulsados de tu torrente sanguíneo ahora mismo. El pastor unge tu cabeza con aceite. Tu copa, que es tu salud, comienza a rebosar de vitalidad renovada. Para tu vida laboral y financiera, activamos el aderezo de la mesa. El Salmo 23:5 nos asegura que Dios prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Esto significa que tu prosperidad no depende de que tus enemigos te quieran o te apoyen. Dios te bendecirá frente a ellos para que vean su gloria en ti. Al conectarlo con el Salmo 3:6, declaramos: no temeré a 10,000 gentes que pusieren sitio contra mí. Si sientes que las deudas o la falta de oportunidades te han sitiado, hoy el escudo de Jehová rompe el cerco. Decretamos que los recursos que te pertenecen por herencia divina son liberados. Las puertas que hombres cerraron, el Rey las abre con su vara de autoridad. Quiero que escuches la historia de Marta. Marta era una mujer de 42 años, madre soltera, que trabajaba en el sector administrativo. Tras una crisis institucional, no solo perdió su empleo, sino que su salud colapsó debido al estrés crónico, desarrollando una condición inflamatoria severa que le impedía caminar sin dolor. Ella se sentía como si 10,000 gentes la rodearan. Los acreedores la llamaban día y noche. El miedo al desalojo era su saeta diaria. Se sentía avergonzada, con la cabeza baja, sin fuerzas para orar.
El giro sobrenatural ocurrió cuando Marta entendió que Dios era quien levantaba su cabeza. Dejó de mirar el suelo de su miseria y empezó a mirar el escudo de su gloria. Durante 7 madrugadas recitó el Salmo 3 junto al 91 y el 23. Empezó a declarar que, aunque estaba acostada por la enfermedad, se levantaría porque Jehová la sustentaba. No pidió solo para sobrevivir, pidió ser una administradora de los bienes del reino. Declaró que su cuerpo era tierra santa, donde la inflamación no tenía derecho legal de habitar. Una tarde, mientras aplicaba compresas en sus piernas y declaraba que el pastor la guiaba a aguas de reposo, recibió un mensaje de un antiguo colega. Habían abierto una vacante en una nueva corporación que buscaba a alguien con su experiencia específica, ofreciendo un salario que triplicaba el anterior. Al sentir la esperanza, el dolor inflamatorio que la había tenido presa por meses se disipó en cuestión de horas. Su cuerpo respondió al decreto de libertad. Marta no solo consiguió el trabajo, sino que su salud se restauró tan profundamente que hoy practica senderismo, subiendo las mismas montañas que antes le parecían imposibles. Ella aprendió que cuando Jehová es tu escudo, el sitio del enemigo se convierte en el escenario de tu mayor banquete. Padre Celestial, en este momento extendemos este decreto sobre cada persona que siente el peso del asedio. Decretamos que toda peste destructora, ya sea física, emocional o financiera, se detiene ante la señal de la sangre de Cristo. Aplicamos el Salmo 23 sobre tus finanzas, que el aceite de la unción rompa el yugo de la escasez. Si han intentado pisotear tu nombre, declaramos que el Señor es tu gloria y el que levanta tu reputación. Mandamos que toda célula enferma sea reprogramada por la palabra de vida. Declaramos que tu ADN es purificado de toda herencia de enfermedad. Según el Salmo 3, la salvación pertenece a Jehová. Por lo tanto, la salud le pertenece a sus hijos. Camina hoy con la seguridad de quien es escoltado por el Altísimo. No hay gigante que pueda con el escudo de Jehová, ni valle tan oscuro que su luz no pueda iluminar. Estás cubierto, estás sustentado y estás siendo restaurado para la gloria del que vive por los siglos. Entramos en el núcleo de la liberación espiritual. Escucha el rugido de victoria en el Salmo 3:7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los malos quebrantaste. Al unir este golpe de autoridad con el Salmo 91:13, donde se te concede el poder de pisar al león y al áspid, entendemos que tu posición no es de derrota, sino de dominio. El buen pastor del Salmo 23 no solo usa su cayado para guiarte, sino para quebrar la mandíbula de aquel que intentó devorar tu salud y tu sustento. Decretamos que todo lazo del cazador que mantenía tus finanzas o tu cuerpo atrapado en un ciclo de estancamiento se rompe ahora mismo por el poder del Altísimo. En este tercer nivel, elevamos una intercesión profunda por la restauración de los sistemas vitales y el sistema inmunológico. Si el espanto nocturno del Salmo 91 ha sido un diagnóstico de debilidad crónica, problemas sanguíneos o afecciones en los órganos vitales, hoy aplicamos el Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Declaramos que la bendición de Dios es una sustancia química y espiritual que inunda tus venas. Decretamos que tu médula ósea produce células de vida, que tu sangre es purificada de toda toxina de muerte y que tu corazón late al ritmo de la paz del Salmo 23. Eres la herencia de Dios, y sobre su herencia no hay maldición que prevalezca. Todo lo malo, todo rastro de enfermedad hereditaria se retira ante la presencia del escudo de tu gloria. Para tu vida profesional y tu estabilidad económica,
activamos la vara de justicia. Si has sentido que manos injustas han retenido lo que te pertenece, o que la envidia ha querido morder tu fruto, hoy el Señor hiere en la mejilla a tus oponentes espirituales. Según el Salmo 23, nada te faltará, porque tu provisión no depende de la voluntad de los hombres, sino del decreto del pastor. Decretamos que se abren fuentes de ingresos que estaban selladas. Los dientes de la escasez que mordían tu presupuesto son quebrantados por la roca eterna. Prepárate, porque la mesa que el Señor está aderezando para ti no solo tiene pan, tiene la abundancia necesaria para que seas canal de bendición a las naciones. Quiero que escuches la historia de Samuel. Samuel era un hombre de 49 años, experto en logística, que de repente se vio envuelto en una red de calumnias en su empresa. Fue despedido injustamente y su nombre fue manchado, lo que le cerró las puertas en todo el sector. El estrés de la injusticia provocó que su salud decayera rápidamente, desarrollando una afección cardíaca que los médicos no lograban estabilizar. Samuel sentía que los malos habían triunfado, que sus dientes estaban clavados en su reputación y en su vida. Se sentía atrapado en el lazo del cazador, sin salida. El giro sobrenatural ocurrió cuando Samuel decidió dejar de defenderse ante los hombres y dejar que Dios se levantara como su defensor. Durante semanas oró el Salmo 3 pidiendo que Dios hiriera en la mejilla la mentira. Se refugió en el Salmo 91, declarando que ninguna saeta de calumnia llegaría a su morada. Cada noche, antes de dormir, recitaba el Salmo 23, visualizando al pastor restaurando su corazón, átomo por átomo. Entendió que su salud estaba ligada a su confianza en la justicia divina. Un día, sin que él lo buscara, una auditoría externa en su antigua empresa reveló la verdad de la trama que habían armado en su contra. No solo fue exonerado públicamente, sino que la empresa competidora, al ver su integridad probada en el fuego, lo buscó para ofrecerle la dirección general de su nueva planta. Lo más asombroso fue que, al desaparecer la presión de la injusticia y entrar bajo el abrigo del Altísimo, su corazón se sanó completamente. Las pruebas médicas mostraron una estructura cardíaca como la de un joven de 20 años. Samuel aprendió que cuando el Señor quebranta los dientes del enemigo, lo hace para que tú puedas comer del banquete de la victoria en paz. Padre de las luces, hoy extendemos este decreto sobre cada persona que ha sido víctima de la injusticia y la enfermedad. Aplicamos el bálsamo del Salmo 23 sobre cada herida causada por la traición. Decretamos que tu reputación es restaurada por el escudo de la verdad del Salmo 91. Si han intentado cerrarte el paso, el Señor se levanta hoy como tu vanguardia y tu retaguardia. Mandamos que toda célula de amargura o resentimiento sea reemplazada por el aceite de la unción. Declaramos que tus pies son como de ciervas para caminar sobre tus alturas. Según el Salmo 3, no hay por qué temer a las multitudes que se ponen contra ti, porque el Señor es tu salvación. Camina con la frente en alto, pues el lazo se ha roto, y tú has escapado hacia la libertad de los hijos de Dios. Estás bajo el abrigo, estás en la mesa, y estás guardado en la palma de la mano del Rey, que nunca pierde una batalla. Entramos en la dimensión de la custodia celestial y la regeneración profunda. Escucha con el Espíritu lo que el Salmo 91, 11 a 12 establece como un edicto real para tu vida. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Al unir esta escolta angelical con el Salmo 23:4, comprendemos que incluso cuando caminas por el valle de sombra de muerte, no vas solo. Estás rodeado por legiones que tienen la orden directa de sostener tu estructura física y espiritual.
El Salmo 3:5 nos recuerda que Jehová me sustentaba, y ese sustento hoy se manifiesta como una intervención divina en tu biología. Decretamos que dejas de caminar en tus fuerzas limitadas y comienzas a ser cargado por el poder de los ángeles de Dios. En este cuarto nivel de intercesión, levantamos un clamor por la restauración celular y la purificación de los sistemas internos. Si la enfermedad ha intentado que tu pie tropiece, si los diagnósticos han sido piedras en tu camino hacia el propósito, hoy aplicamos el sustento divino. Decretamos una alineación total en tu sistema endocrino y linfático. Mandamos que los ángeles de sanidad operen en lo invisible, removiendo toda piedra de tumor, toda obstrucción en las arterias y toda interferencia en tus conexiones neuronales. Según el Salmo 3, Dios es el que levanta tu cabeza. Por lo tanto, declaramos que el desánimo y la pesadez mental se disuelven. Tu cuerpo recibe hoy un choque de vida eterna, rejuveneciendo tus células como las del águila, porque el pastor ha decidido que es tiempo de que bebas de las aguas que todo lo sanan. Para tu economía y estabilidad laboral, activamos la custodia de los caminos. Si has sentido que tu trabajo es un terreno minado o que cada paso que das hacia la prosperidad encuentra un obstáculo, hoy el Salmo 91 pone una guardia sobre tus proyectos. Decretamos que los ángeles del Señor bloquean toda saeta de envidia en tu oficina o negocio. Según el Salmo 23, su vara y su cayado te infunden aliento. Hoy esa vara golpea el suelo de tus finanzas y declara: propiedad del reino. No permitirás que el devorador toque tu herencia. El Salmo 3 nos asegura que no temeremos a los que nos rodean, porque la bendición de Jehová está sobre su pueblo. Declaramos que los recursos llegan de lugares inesperados, que las deudas se disuelven y que tu provisión es tan firme como la roca que te sustenta. Quiero que escuches la historia de Elena. Elena era una mujer de 46 años, investigadora científica, cuya carrera se vio truncada por una fatiga crónica debilitante y una serie de microinfartos cerebrales que afectaron su memoria y su motilidad. Se sentía atrapada en un valle de sombras donde su propia mente parecía traicionarla. El lazo del cazador, en su caso, era la depresión clínica causada por su incapacidad física. Elena sentía que su pie tropezaba cada día con el dolor y que no había ángel que la sostuviera. En su trabajo fue relegada y olvidada, como si su cabeza ya no tuviera lugar en la mesa de los vivos. El giro sobrenatural ocurrió cuando Elena decidió que su salud no era un asunto médico, sino un decreto legal del cielo. Empezó a orar el Salmo 91, enfocándose en la palabra guardar en todos tus caminos. Visualizaba a los ángeles sosteniendo sus neuronas, protegiendo sus vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, recitaba el Salmo 3, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí». Dejó de confesar los síntomas y empezó a confesar el sustento de Dios. Declaraba que el buen pastor la estaba llevando de la mano a través del valle y que ese valle no era su destino, sino solo un pasaje hacia la mesa rebosante. Una madrugada, sintió un calor intenso que recorría su cabeza, una sensación de claridad que no había tenido en años. En su siguiente cita médica, los escaneos cerebrales mostraron que las zonas dañadas por los infartos estaban completamente regeneradas, algo que la ciencia no podía explicar. Con su mente renovada, Elena regresó a su laboratorio y desarrolló una patente que le valió un reconocimiento internacional y una estabilidad económica que nunca había soñado. Elena aprendió que cuando invocas a los ángeles bajo la cobertura del Altísimo, las piedras de tropiezo se convierten en los peldaños de tu ascenso. Hoy, ella camina con vigor, testificando que el pastor nunca te deja caer y que su sustento
es más real que cualquier ley biológica. Padre Celestial, hoy extendemos este decreto de protección y sanidad sobre cada hogar que escucha. Mandamos un despliegue angelical sobre las camas de los enfermos y sobre los escritorios de quienes buscan empleo. Decretamos que la saeta que vuela de día pierde su blanco contra tu salud. Aplicamos el Salmo 23 sobre tu visión de futuro. Que tus ojos vean los pastos delicados que Dios ha preparado para ti esta semana. Mandamos que toda piedra de obstáculo en tus finanzas sea removida por la mano del Omnipotente. Declaramos que tu cuerpo se rinde ante el diseño de Dios y que cada célula rebelde se alinea con la paz del Salmo 3. Según el Salmo 91, bajo sus alas estarás seguro. Por lo tanto, el miedo al futuro muere hoy. Camina con la seguridad de quien es escoltado por el ejército del cielo. No hay valle que pueda tragarte, ni enemigo que pueda vencer al escudo que te rodea. Estás sostenido, estás guardado y estás siendo impulsado hacia tu mejor temporada. Llegamos a la cumbre de este decreto profético, donde la liberación, el descanso y la victoria se sellan para siempre. Escucha la promesa final del Salmo 91, 15 a 16. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al unir esta palabra con el cierre del Salmo 3:8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, y la seguridad del Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Establecemos que tu destino no es terminar en el valle, sino habitar en la casa del Rey por la eternidad. Decretamos que tu clamor hoy ha traspasado el velo. Dios no solo te saca de la angustia, Él usa esa misma crisis para glorificarte y mostrar su poder ante el mundo. En este quinto nivel de intercesión, levantamos el decreto de la longevidad y la restauración genética. Si el enemigo ha susurrado que tu tiempo se acaba o que la enfermedad ha ganado la batalla final, hoy aplicamos el saciado de larga vida. Decretamos que cada telómero en tu ADN es preservado, que tu reloj biológico se alinea con la voluntad del Padre y que la muerte prematura es cancelada de tu linaje. Según el Salmo 23, habitas en la casa de Jehová por largos días. Esto significa que tu cuerpo es morada de la vida, no de la muerte. Declaramos que tus facultades mentales permanecen lúcidas, que tu vista no se oscurece y que tu fuerza es renovada diariamente. Todo rastro de lo malo que intentó anclarse en tu sistema se disuelve ahora ante la luz de la salvación de Jehová. Para tu futuro financiero y el legado de tu familia, activamos el bien y la misericordia. Decretamos que dejas de perseguir la provisión, porque ahora la bendición es la que te persigue a ti. El Salmo 3 nos asegura que la bendición de Jehová está sobre su pueblo. Por lo tanto, declaramos que tus hijos y los hijos de tus hijos caminarán bajo el mismo escudo que te protege hoy. El Salmo 23 nos confirma que tu copa rebosa, no solo para tus necesidades, sino para dejar herencia. Decretamos que los frutos de tu trabajo son protegidos por la eternidad. Ninguna crisis económica del mundo tiene el poder de secar el manantial que Dios ha abierto en tu casa. Estás sellado con la gloria de aquel que levanta tu cabeza y te sienta en lugares de honor. Quiero que escuches la historia final de Ricardo. Ricardo era un hombre de 62 años que lo había perdido todo, su salud debido a un cáncer linfático avanzado y su patrimonio en una quiebra legal injusta provocada por antiguos socios que se multiplicaron contra él, tal como dice el Salmo 3. Los médicos le daban semanas de vida y los abogados no veían esperanza. Ricardo se sentía en la sombra más profunda del valle, con la cabeza totalmente inclinada hacia el polvo.
Invocaba a Dios, pero sentía que la respuesta tardaba. El giro sobrenatural ocurrió cuando Ricardo dejó de pedir una mejoría y empezó a exigir su salvación y gloria. Se aferró al Salmo 91:16, «Lo saciaré de larga vida». Empezó a orar diciendo, «Señor, tú dijiste que me mostrarías tu salvación. No he visto la salvación en mis finanzas ni en mis células, así que no me puedo ir todavía». Decidió caminar por su habitación de hospital, declarando que el bien y la misericordia estaban haciendo fila para entrar a su cuarto. Honró a Jehová como su escudo, incluso cuando los resultados decían lo contrario. Lo que sucedió después fue un estallido de gloria. En una auditoría de rutina, se descubrió el fraude de sus socios, y el juez ordenó la restitución total de sus bienes con una indemnización millonaria. Al mismo tiempo, el tratamiento que antes no funcionaba empezó a atacar las células cancerígenas con una efectividad que los oncólogos calificaron de milagro biológico. 3 meses después, Ricardo estaba libre de cáncer y con un patrimonio mayor al que tenía antes. Dios no solo lo libró, lo glorificó ante quienes lo vieron caer. Ricardo aprendió que el pastor no solo te da agua, sino que te hace habitar en la fuente. Hoy, a sus 75 años, goza de una salud envidiable y utiliza su riqueza para construir centros de restauración, demostrando que cuando Jehová te sacia de vida, lo hace para que seas un monumento eterno de su bondad. Padre eterno, hoy sellamos esta oración de 5 partes sobre la vida de cada guerrero y guerrera que ha permanecido bajo tu abrigo. Decretamos que la salvación de la que habla el Salmo 91 se manifiesta hoy como deudas pagas, familias restauradas y cuerpos que vuelven a la vida. Aplicamos el aceite fresco del Salmo 23 sobre tu futuro, declarando que no habrá un solo día de tu vida donde te falte el sustento. Mandamos que el escudo del Salmo 3 bloquee permanentemente todo ataque de retroceso. Declaramos que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no abajo. Según el Salmo 91, tus ojos verán la recompensa de los impíos, pero a ti no llegará el mal. Camina con el gozo de quien sabe que el bien y la misericordia ya han recibido la orden de seguirte por el resto de tus días. Estás saciado, estás librado, estás glorificado y estás eternamente guardado en la fortaleza del Altísimo. Tu victoria es total y el sello de Dios sobre tu vida es inamovible. Amén, amén y amén.